En los albores de este siglo tormentoso, una sombría ominosa se cernía sobre la humanidad, evocando temores de épocas pasadas. No era un patógeno inédito lo que acechaba, sino un viejo enemigo que había asumido un rostro aún más aterrador: la viruela del mono, que hasta hace poco se consideraba una curiosidad médica lejana, había mutado en una amenaza palpable y amenazante. Hace apenas 15 meses, la Organización Mundial de la Salud, OMS, había proclamado el fin de la emergencia global por el brote de 2022, pero ahora, la angustia del confinamiento y el desasosiego del pasado regresaban con una intensidad renovada, como un reloj de arena que se volcaba nuevamente, desbordando sus granos de miedo sobre nuestra existencia. La OMS había declarado una nueva emergencia internacional, advirtiendo sobre una cepa más contagiosa del virus y un aumento alarmante de casos. La sensación de déjà vu se apoderó de la gente, como un manto de desesperación que envolvía sus pensamientos. La viruela del mono, o Mpox, ya no era una enfermedad lejana. Había cruzado océanos y se había afianzado en nuestro continente, propagándose con rapidez y desatando temores de otro confinamiento inminente. Las calles, anteriormente bulliciosas, se vaciaron con la misma rapidez con la que habían sido llenadas por la desesperación y el caos. Los negocios, que apenas habían sobrevivido al primer encierro, ahora se derrumbaban bajo el peso de nuevas restricciones y la continua falta de clientes. Los letreros de "se vende y se alquila" proliferaban en las ventanas de comercios y residencias. Un lamento silencioso de una economía en colapso. Las filas en los bancos de alimentos se alargaban, evidenciando el desplome económico y la creciente desesperación de una población que se hundía en la incertidumbre. El confinamiento no solo privaba a las personas de sus vidas normales, sino que también intensificaba el control y la vigilancia estatal. La tecnología, que antes prometía liberación, se convertía en una herramienta de opresión. El dinero digital, presentado como una solución segura en tiempos de crisis, revelaba su verdadero rostro: un mecanismo de control absoluto. Cada transacción, cada movimiento quedaba registrado y escrutado por un sistema centralizado que eliminaba cualquier forma de anonimato. Las monedas físicas, vistas como vectores potenciales de infección, se retiraban mientras los ciudadanos eran empujados hacia una economía completamente digital. Las restricciones no solo limitaban la libertad de movimiento, sino que también reforzaban el control social. La vigilancia omnipresente, respaldada por un despliegue de cámaras y tecnología de seguimiento, imponía una nueva forma de sumisión. Los movimientos de las personas eran monitoreados y cualquier desviación de las normas establecidas podía resultar en represalias. Las fuerzas policiales, cada vez más omnipresentes, aplicaban las restricciones con una severidad implacable. Las infracciones, por menores que fueran, podían resultar en sanciones severas o arrestos. En este clima de represión, el miedo se convertía en un aliado del poder. La población, exhausta de confinamientos y restricciones, comenzaba a cuestionar su capacidad para soportar otra ronda de encierros. La fatiga pandémica había dejado cicatrices profundas, y la perspectiva de revivir esa experiencia era una fuente constante de terror. Las protestas contra las nuevas restricciones eran sofocadas con mano dura, y cualquier forma de disidencia era silenciada con una eficacia brutal. Mientras el virus continuaba su avance, la OMS mantenía su alerta internacional y las autoridades sanitarias luchaban por contener la crisis. La economía, ya herida por los confinamientos previos, estaba al borde del colapso. Los negocios cerraban sus puertas, las calles se vaciaban, y la desesperanza se infiltraba en cada rincón de la sociedad. El optimismo que alguna vez había acompañado la promesa de una vacuna se desvanecía, reemplazado por una creciente sensación de impotencia ante un nuevo orden de control y vigilancia. La verdadera amenaza no era solo el virus, sino el sistema emergente que se gestaba a su sombra. Un orden donde la libertad era una ilusión y el futuro una prisión digital. La economía, la salud pública y el control social estaban entrelazados en una danza macabra, dirigida por manos invisibles que empujaban a la humanidad hacia un abismo del que pocos, si acaso, podrían escapar. En este nuevo mundo de restricciones y vigilancia, la resistencia se alzaba como una necesidad primordial. La capacidad de la humanidad para adaptarse y superar las adversidades se pondría a prueba una vez más. Pero en medio de la creciente alarma, había una advertencia que resonaba como un eco de tiempos pasados. Cuidado con la división, cuidado con la censura y, sobre todo, cuidado con el miedo, porque al final, esas son las verdaderas enfermedades que debemos temer. Mientras la sombra de un nuevo encierro se proyectaba sobre la población, la preocupación se extendía como un fuego incontrolable. No solo era el temor a la enfermedad lo que perturbaba,
sino las cadenas invisibles de control y represión que venían con ella. Algunos recordaban con angustia los largos meses de aislamiento, cuando la libertad se redujo a la vista de un mundo exterior a través de ventanas empañadas por el aliento del miedo. El tiempo diría si esta nueva crisis conduciría a un nuevo confinamiento, o si la humanidad sería capaz de resistir y superar las nuevas pruebas que se avecinaban. Pero una cosa era segura: la lucha por mantener la libertad y la dignidad en medio de la opresión y el control sería la verdadera batalla de esta era.